Mira, el otro día, haciendo referencia a Juan O'Gorman, él se asumía como obrero. Y entonces esa definición me gusta mucho, lo digo con humildad. Yo me considero un obrero de la pintura porque estoy aquí 8 o 9 horas diarias y mi vocación es un oficio. Es un oficio que no ha cambiado desde el inicio de los tiempos. Sigo lavando pinceles, sigo comprando brochas, sigo comprando colores, mezclo colores en una paleta y pienso en un carpintero, en un zapatero. Yo aprendí el oficio de la pintura y entonces practico el oficio de la pintura. Me deslindo absolutamente de asumirme como artista o como cierta élite o como cierta cosa. Soy un obrero del arte y esa definición de O'Gorman la asumo, comulgo con ella y me parece brillante y preciosa. Y entonces soy un obrero de la pintura. Sí, bueno, ahora a partir de ese oficio hay una intención, hay una vocación primero. Yo soy una generación, ya salí en 1983 de la Esmeralda, eh, y a partir de cierta etapa, de cierto momento de la historia de mi país, empecé a darme cuenta que este oficio de pintor también se relaciona con una tradición muy arraigada, muy profunda, universal, regional, local, nacional, que es la pintura como un objeto de crónica del día a día. Y como sujeto histórico me he dado cuenta que puedo ejercer mi oficio a partir de una crónica de nuestros días y una crónica del tiempo que me ha tocado vivir como artista, basándome en mi tradición, en la tradición de mi país, en la tradición universal y en la tradición de los pintores que me son propios, los pintores con los que yo me eduqué, con los que yo crecí admirándolos a nivel nacional y a nivel de la historia del arte, empezando con las cuevas de Altamira, que es un registro de un hombre de un tiempo específico que nos dejó plasmados en esas piedras su tiempo, su momento, su visión del mundo, su cosmogonía, su mundo natural, lo que él vivió. Y yo sigo haciendo lo mismo que hizo el pintor de las cuevas de Altamira. Sigo pintando mi tiempo, sigo pintando lo que veo, sigo pintando el tiempo que me ha tocado vivir, convulso, dramático, bueno, malo, como lo he dicho siempre. Soy un testigo de mi tiempo, soy un cronista de mi tiempo a través de un oficio que es la pintura, pero con las bases de una tradición sólida, de un oficio bien aprendido y de una guía que es la historia del arte y los pintores que me van guiando, tales como en este momento, en los últimos años, me he dedicado mucho a ver la obra de Manuel Rodríguez Lozano, un pintor mexicano, pero también la Edad Media, pero también a Giotto, a Masaccio, al Greco, a tantos pintores que generan un cóctel de aprendizaje, un cúmulo de conocimiento, un cúmulo iconográfico, que a la hora de sentarte a ejercer ese oficio, los tienes ahí siempre en la memoria, en tu lenguaje, se van entretejiendo con tu visión del mundo, con tu visión de tu mundo. Y siento que O'Gorman es parte, para mí, importantísimo, de ahora que lo estoy revisando, que lo he estado revisando, que he estado releyendo cosas de él, su autobiografía, que es un documento fundamental para entenderlo, pues me doy cuenta que hay que acudir a esos pintores para rescatar cosas brillantes que están ahí todavía em, para ser vistas, ¿no? Entonces ese es mi trabajo, ese es mi día a día, ¿no? Sí, de alguna manera siempre he estado un poco adelante de los sucesos, para bien o para mal. Mis referentes siempre son un poco los tiempos, ¿no? Eh, Hablando hacia atrás, la matanza de Acteal fue la que definió un poco esa intención de decir aquí está pasando algo, porque yo había vivido varios años en Europa, fuera de México. Me recibe la matanza de Acteal como suceso histórico y es un parteaguas en mi vida y en la vida del país, en la vida mía como pintor. Y entonces a partir de ahí empiezo un poco a decir, yo tengo que hacer algo con esto que está pasando aquí, pero lo tengo que hacer con bases sólidas, con algo concreto. Y entonces retomo elementos en este caso de Masaccio, de la expulsión del paraíso, para hablar de esa expulsión que significó y que implicó la matanza de Acteal de una comunidad desplazada, con un suceso sangriento, un suceso vergonzoso, tremendo, dramático, y es a partir de ahí que he venido cronificando. Después, bueno, casi podríamos dividir mi pintura en sexenios, ¿no? El sexenio de Calderón, el sexenio de Fox, el sexenio de Peña Nieto, la violencia que nunca va a parar, nunca va, parece que es algo un poco a lo que nos hemos acostumbrado, que se ha normalizado.
Y entonces, esos son un poco mis referentes históricos, políticos, nacionales. Mis referentes pictóricos son la tradición de la pintura. De repente, con la matanza de los 43, la asocié un poco con la máscara del jaguar porque es un elemento iconográfico regional del estado de Guerrero. Pero cuando yo observo, por ejemplo, la pintura Tata Jesucristo de Goitia, yo veo a las madres de sus 43 estudiantes. Y entonces retomo ese cuadro, retomo Tata Jesucristo para hablar de las madres de los estudiantes y lo plasmo en un cuadro. Cuando yo veo las mujeres de Manuel Rodríguez de Lozano en esos paisajes oscuros, de noche, desérticos, perdidas en el paisaje mexicano postrevolucionario, yo veo a un migrante, veo a los migrantes, veo a las madres de los migrantes, veo a un niño migrante. Y entonces tomo a Manuel Rodríguez Lozano, que es un pintor olvidado por las instituciones, por los mismos museos, y entonces lo rescato un poco de mi memoria, de la tradición de la pintura mexicana, y obsesivamente lo meto en mi obra cotidianamente para hablar del tema de la migración, que es un tema actual, que es un tema con el que empieza el siglo XXI en el mundo. El siglo XXI es el tema, va a ser el siglo de las migraciones, lo está haciendo. Y entonces es un tema ahora, el de la migración, que he estado obsesivamente investigando, no solamente a nivel de lo que pasa diariamente en la frontera norte y sur de México, sino en el mundo, pero también como metáfora de lo que es los tiempos que vivimos ahora, retomando elementos iconográficos de la pintura mexicana y de la pintura universal. Eso es lo que un poco, en eso consiste un poco el cómo trabajo cotidianamente, ¿no? Siempre hay referentes, siempre estoy visitando los museos, siempre estoy viendo a los pintores, su época, su momento. Y con O'Gorman he tenido siempre una relación un poco de admiración, de asombro, y, y cuando te adentras en su mundo, en su tiempo, en su momento, en su personalidad y en su trabajo, te das cuenta que en realidad hemos cometido un gran error con él, efectivamente, al decir que los tres grandes fueron Diego Rivera, Orozco y Rivera, porque decir eso es excluir a O'Gorman. Y entonces deberíamos empezar por renombrar, resignificar eh, y decir, no, no son los tres grandes, hubo otros igual de grandes. Y O'Gorman es uno de los grandes pintores muralistas del siglo XX. Entonces tenemos que empezar a renombrarlo, a repensarlo, a reobservarlo, a verlo, a aprender de él y a tenerlo siempre presente en esa manera de nombrar al muralismo mexicano, ¿no? O'Gorman es uno de los grandes genios del siglo XX. Mira, primero me gustaría decir que en ese sentido O'Gorman fue profético, ¿no? Porque ya O'Gorman hablaba en muchas de sus obras del deterioro de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? En ese sentido la arquitectura orgánica es fundamental para él. Y hay ciertas obras, y ahora con la invitación que tú me hiciste a participar en esta muestra, yo escogí una obra muy específica de O'Gorman, que es el paisaje de la Ciudad de México. En 1947 pinta un paisaje urbano que es una vista desde el Monumento a la Revolución de 22 centímetros por 1,60, de un México que empezaba en la modernidad, postrevolucionario, en donde él ya hablaba un poco de que la ciudad es un órgano viviente, ¿no? Se va modificando, va cambiando. En 1948 el periódico Excelsior hace un concurso sobre el paisaje y él participa con esta obra y gana el primer lugar. Entonces yo quise seleccionar esta obra para hablar un poco de esto que tú comentas del paisaje, el paisaje urbano, el paisaje del territorio mexicano, lo que entendemos ahora por paisaje. Y en ese sentido fue profético porque él habla del deterioro del paisaje. Él tiene una relación muy fuerte con el paisaje, sobre todo a partir de que a raíz de la revolución él tiene que regresar de Guanajuato, donde se había ido a vivir su padre, regresan a la ciudad. Y esa es la región a la que él acude siempre para Zacatecas, Guanajuato, para hacer paisaje, ¿no? Esa es la región de Orozco, de O'Gorman, perdón. Entonces, mi región es otra. Mi región geográfica es el norte del país, pues, porque es la región de mi niñez, de mi adolescencia, de mis padres, de la parte donde yo crecí viendo es el paisaje del norte, los cactus, el desierto, los atardeceres, el sol, pero al mismo tiempo
ese es el territorio de la migración. Ese es el territorio donde los migrantes pasan ahora actualmente y han pasado siempre, el norte de México, el desierto de Sonora, el desierto de Altar, el desierto del Sázabe, Arizona, como territorio de muerte, pero también como territorio de vida. Entonces, el contraste de lo orgánico, que es todo el paisaje de las cactáceas, que en algún momento fue fondo marino, que en la actualidad es territorio de migración, que es territorio de la violencia generada por el narcotráfico, que es territorio de desmembramiento, de deconstrucción social, donde las familias se destruyen, donde no hay futuro aparente para los residentes de ahí, porque todo está invadido por la violencia y por el narcotráfico, y donde aparentemente esos problemas se politizan constantemente, todo se politiza, ¿no? Y entonces el migrante queda en el fondo de la temática y en el fondo de una realidad que es ya de por sí terrible para él, ¿no? Ese es el paisaje al que yo me sujeto y en el que yo me muevo en mi obra, ¿no? El paisaje del desierto, que es el paisaje que produce toda esa iconografía en mi trabajo, ¿no? Bueno, volviendo un poco a Gorman como referente, porque estamos hablando de él y ese es el tema. El mismo Gorman, yo creo que entendía la pintura también como un acto amoroso, ¿no? La pintura misma es un acto amoroso, independientemente del tema. Nosotros podemos ver pinturas terribles del Renacimiento, pinturas terribles de la Edad Media, pinturas terribles en nuestra propia tradición. El hombre en llamas es un tema terrible de Orozco. Habla de muchas cosas de su época, de su momento. Eh, y sin embargo, cuando uno va al Hospicio Cabañas y observas en particular a Orozco, te das cuenta que es un gran acto amoroso el Hospicio Cabañas. Es una pintura completamente, toda acción que tenga que ver con el arte, siento que en alguna manera en su génesis es una acción amorosa. Entonces yo veo el oficio de la pintura en principio como un acto amoroso. Y entonces el tema que se va a tratar tiene que pasar por ese tamiz de, de ese acto amoroso. Es como las relaciones humanas, ¿no? O sea, tú te relacionas a partir de un principio. Y si violas ese principio, entonces estás violando el principio de la amistad o de la relación o de la interacción social. Si no partes de ahí, pues no estás aportando, estás destruyendo, ¿no? En esta obra de O'Gorman, que es el paisaje de la Ciudad de México, la dividí en tres etapas, haciendo tres paráfrasis diferentes, y una de ellas es precisamente la gentrificación. O'Gorman, en ese paisaje de la Ciudad de México, pone como principal sujeto al albañil como, como el generador de la arquitectura y el generador de ese paisaje urbano. El arquitecto no es nada sin el albañil y O'Gorman es un artista que le da ese papel principalísimo al albañil. Y entonces yo quise tomar ese albañil como sujeto histórico del paisaje urbano para irlo deconstruyendo, pasando por las etapas, una de las cuales es la gentrificación, que es una etapa que también siempre ha existido, pero en tiempos recientes se ha, se ha, se ha realizado a una velocidad mucho más grande por el capitalismo, por la economía, como la gentrificación es como una peste que pasa, ¿no? Buena para unos a nivel comercial, a nivel económico, pero mala para los residentes. Es como algo que deja el paisaje un poco desolado, aunque aparentemente no se vea así. Entonces, quise un poco modificar el paisaje de la ciudad de O'Gorman para pasar por el tema de la gentrificación, luego pasar por el tema ya de la desnaturalización del paisaje, digamos, es un paisaje bombardeado, para hablar del tiempo actual que nos está tocando vivir, de las guerras en general en el mundo. A partir de ese paisaje del inicio de la modernidad del 1948 que vio Gorman, ¿no? Ahora yo estoy viendo me ha tocado otro mundo, otro paisaje. ¿Cuál va a ser el paisaje del futuro? No lo sabemos. Pero en ese paisaje del futuro el albañil sigue teniendo un papel principalísimo, porque es el generador, es el que con sus manos realiza ese trabajo cotidiano, ¿no? Entonces es un homenaje al mismo tiempo también al homenaje mismo de O'Gorman al albañil, ¿no? Así lo veo y así lo hice con ese,
digamos, es un acto amoroso también hacia O'Gorman y hacia el albañil como sujeto histórico, ¿no? Uy, mira, antes que nada de O'Gorman yo rescataría su inteligencia, primero. Era un hombre sumamente inteligente, sumamente brillante, sumamente consciente del mundo que le tocó vivir. Y creo que México está en deuda con O'Gorman. Creo que hay una gran deuda que las instituciones mexicanas no han equilibrado con O'Gorman. En O'Gorman yo veo, primero, como fenómeno, a diferencia de otros artistas mexicanos, a un arquitecto que fue artista, fue pintor, porque no todos los pintores, es una excepción, digamos. O'Gorman es el único artista de la tradición de la pintura mexicana que fue arquitecto. Y eso le dio a él una visión, una capacidad, un conocimiento, un entendimiento de la forma del paisaje completamente diferente a la que pudo haber tenido otros artistas, no menos brillantes, digamos. Orozco pertenece a una época de grandes, grandes artistas mexicanos. Yo diría que le tocó vivir un esplendor de la cultura en México porque son fundadores de instituciones. O'Gorman es fundador de instituciones también, ¿no? Le tocó la fundación de la Secretaría de Educación Pública, le tocó la fundación de la Facultad de Arquitectura en el Politécnico, le tocó dar clases. Entonces es fundador de instituciones, junto con otros fundadores de instituciones. Pertenece, a veces me hace pensar O'Gorman y su generación guardando las proporciones, pero para mí funciona ese símil en la Pentecostesia griega, ¿no? En esos 50 años del siglo de Pericles, en donde había un esplendor cultural, en la época del Partenón, de Fidias, de la invención del teatro, de la democracia. O'Gorman pertenece al siglo de Vasconcelos, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, del doctor Atl, de Goitia, y se dice fácil, pero volver a vivir una época así es complicadísimo. Se requiere de hombres que generen ese tipo de pensamiento, ese tipo de visión universal de país y ese tipo de amor a la patria, que es algo que volviendo a eso, O'Gorman tenía. O'Gorman tenía un inmenso amor por su país y creo que eso lo hemos ido perdiendo en esta homogeneización del pensamiento y en esa homogeneización de las plataformas y de las redes. Hemos ido desvinculándonos de nuestro país como generador de acciones amorosas, de interacción social, de volver a, a ver a nuestro labor cotidiana en esa relación con la patria. Y O'Gorman es un hombre que tenía ese inmenso amor por su patria, por su país, por México. Y lo dejó plasmado en su trabajo. Y creo que las instituciones le deben a O'Gorman un poquito de lo que él dio por su país. Lo digo también guardando las proporciones, agradeciendo lo que en realidad han hecho ustedes, han hecho en particular por él, que respeto y admiro mucho esa gran labor. Pero al margen creo que las instituciones tendrían que rescatar todo ese pensamiento, esa labor, esa relación con el arte que tuvo esa generación de artistas, ¿no? Hablando del tema de la empatía que tenía O'Gorman, hay una anécdota que él menciona en su autobiografía, cuando muere su asistente, el que le hacía los frescos, cuando muere su asistente, que era un hombre también que había aprendido el oficio del fresco, eh, él dice que cuando muere esa persona, siente que se le muere un hermano, ¿no? Ese era el nivel de empatía que O'Gorman establecía con sus asistentes, ¿no? A ese nivel llegaba el entendimiento con lo que ahora, lo que hemos entendido por un albañil, por un obrero, otros oficios que él respetaba igual que el suyo, ¿no? El conocimiento que tenía O'Gorman de la arquitectura es lo que lo hace diferente a otros muralistas. Cuando vemos la obra de O'Gorman, vemos un conocimiento técnico de la perspectiva, porque lo estamos viendo a través de los ojos de un arquitecto, pero no solamente de un arquitecto, sino de un extraordinario arquitecto, de un arquitecto que construyó la primera arquitectura funcionalista de este país, cuando no se valoraba eso en México, y no se valoró incluso tiempo después, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué veo cuando veo la obra de O'Gorman? Veo a eso, veo a un arquitecto que tiene un profundo conocimiento de la arquitectura y de lo que eso implica a la hora de establecer tu relación con el paisaje, ya sea urbano o ya sea
el paisaje del territorio mexicano, de esas regiones de Zacatecas, de Guanajuato, en las que él creció. Así como tenía una relación también muy fuerte con los minerales. Por eso es que se explica un poco solo el uso de la piedra de colores en la arquitectura. No fue azarosa. Él vivió de niño en las minas de Guanajuato, porque su papá era técnico en mineralogía. Entonces hay una relación obvia, natural, intrínseca con los minerales. Cuando él ya en la edad adulta, como arquitecto, siente la necesidad de integrar la piedra de colores, la piedra al muro, es porque él lo había vivido de niño, él había tenido esa relación con el paisaje orgánico, con la piedra, con los minerales. Él había ido estableciendo esa relación con los minerales, porque él entendía también, como parte de su filosofía de vida, que todos son seres vivos, todo está vivo. Por eso es que hablaba de la arquitectura orgánica. Él trata de integrar lo vivo a la arquitectura. Y eso lo hace muy diferente a los demás muralistas y a los demás artistas de su generación. Aunque Diego Rivera también tenía un pensamiento y una filosofía en donde todo eran seres vivos, y O'Gorman la aprende de Diego Rivera, porque tenía esa relación incluso paternal con Diego Rivera, que era mayor que él, y él siente también que adquiere ese conocimiento y esa filosofía de vida del pensamiento de Diego Rivera. Eso veo en O'Gorman, veo un hombre que respeta toda la representación de la naturaleza, pero tiene un conocimiento técnico como arquitecto para representarla. Y eso se nota y eso se admira mucho, o yo lo veo y lo admiro en O'Gorman, ¿no? Sí, bueno, con mucho gusto. Primero agradezco la invitación y los invito a todos ustedes a que asistan a la exposición sobre Juan O'Gorman, em, abiertos a conocer el universo de un hombre genial del siglo XX. Muchas gracias.